Aquel invierno el viento soplaba entre los árboles del valle, dejando caer su aliento helado sobre las ventanas de una pequeña casa de madera. En ese rincón escondido, Huyen, una mujer que había sobrevivido a los días más oscuros de su vida, por fin disfrutaba de la calma junto a Ye y su pequeña hija Maya. La sencillez de su vida cotidiana parecía haber sanado todas las heridas del pasado. Pero una tarde gris, mientras la nieve comenzaba a caer, la puerta del pasado volvió a abrirse. Un hombre anciano con el cabello blanco y los ojos cargados de arrepentimiento apareció frente a su casa. Era el padre de su exmarido, el hombre que una vez destruyó su mundo. Su voz tembló mientras decía: «Solo quiero ver a mi nieta una vez más». En ese instante el corazón de Huyen se estremeció. Los recuerdos, las palabras no dichas y las lágrimas contenidas despertaron con fuerza. Ye, en silencio, como una pequeña llama en medio del invierno, siguió clavando las tablas de madera para proteger la casa y el corazón de la mujer que amaba. En medio del frío comenzó una historia de perdón y compasión. ¿Tendrá Huyen el valor de enfrentarse al pasado? ¿Podrá el amor vencer el dolor y devolver la paz a esas almas heridas? Aquella mañana el cielo estaba cubierto por un velo gris después de la lluvia nocturna. El aire olía a tierra mojada y el camino que conducía a la prisión se perdía bajo una capa de niebla blanca. Solo se oían los pasos secos de un hombre anciano resonando entre los árboles desnudos. Era el señor Bach, un hombre de más de 60 años. Caminaba despacio con la espalda algo encorvada. Llevaba una chaqueta vieja gastada en los hombros y en la mano apretaba una hoja doblada, el permiso de visita, como si fuera algo frágil y sagrado. Cada paso suyo pesaba más que el anterior, el peso de los años y el peso de la culpa que nunca se nombra. La puerta metálica del penal apareció ante él fría, inmóvil, imponente. El anciano se detuvo, respiró hondo y murmuró apenas: «Buenos días, camarada. Soy familiar del recluso Zuck. Quisiera verlo un momento». El guardia asintió con gesto sereno. «Espere un poco, lo traeremos enseguida». El viejo se sentó en una silla de madera. El reloj en la pared marcaba el tiempo con lentitud insoportable. Cada tic-tac era como una herida abierta. Fuera las rejas se perdían entre la niebla. En los ojos del padre había una tristeza profunda, esa tristeza de quien una vez creyó en la inocencia de su hijo y luego lo vio deslizarse, impotente, hacia la oscuridad. El chirrido del metal rompió el silencio. Tuck apareció escoltado por un guardia. Su cuerpo estaba consumido, el uniforme colgaba flojo, el cabello largo, los ojos hundidos. Cuando vio a su padre se detuvo. Un instante, otro, y luego el llanto brotó sin contención. «Padre, de verdad ha venido». La voz temblaba como la de un niño perdido. El señor Bach se levantó. Sus manos torpes querían mantenerse firmes, pero sus ojos ya brillaban húmedos. «Estás tan delgado, hijo. Casi no te reconozco». Tuck bajó la cabeza. Las lágrimas caían sobre el suelo frío. «Lo siento, padre. Le fallé». El anciano negó con suavidad. Se acercó, puso una mano sobre el hombro del muchacho. «No, hijo, no te culpo. Solo te perdiste en el camino. Todos nos equivocamos alguna vez. Lo importante es si tienes el valor de levantarte». El silencio llenó la sala. La luz entraba débil por los barrotes, bañando a los dos hombres en una claridad triste. Tuck levantó la vista. «Padre, solo quiero saber una cosa. Mamá Huyen y la pequeña Maya, ¿siguen en el pueblo? ¿Están bien?» El señor Bach guardó silencio. Miró hacia afuera.
La niebla comenzaba a disiparse y un rayo de sol tembloroso caía sobre su rostro cansado. Al cabo de un rato, respondió en voz baja: «Si están bien, Huyen rehízo su vida. Maya ya es una jovencita, hermosa buena. Todavía sonríe como cuando tú estabas en casa». La palabra casa se quebró en sus labios. Tuk apretó los puños. «No merezco verlas, lo sé, pero mientras estén a salvo, puedo soportarlo todo. Solo quisiera algún día cuando salga, verlas de lejos un instante». El anciano lo miró largo rato. En sus ojos se mezclaban dolor y ternura. «Si algún día eres libre, ve a verlas, hijo, pero no para pedir perdón, sino para demostrar que has aprendido a vivir con dignidad otra vez». El silencio volvió a caer. Afuera el viento soplaba entre los árboles y las rejas crujían como si suspiraran. El guardia se acercó. «El tiempo de visita ha terminado». Tuk bajó la cabeza. «Padre, cuídese. Le prometo que intentaré cambiar». El señor Bach asintió cansado con una sonrisa leve. «Te esperaré». Cuando se lo llevaron, Tuk miró atrás. Su mirada era un océano de arrepentimiento y amor contenido. El anciano se quedó inmóvil observando cómo desaparecía su hijo entre las sombras. En el camino de regreso, el vehículo viejo avanzaba despacio. El señor Bach conducía con las manos temblorosas. A veces, el paisaje se volvía borroso por las lágrimas que se negaba a limpiar. Al llegar al borde del bosque se detuvo. Delante se extendía el sendero que conducía al pueblo antiguo donde vivían Huyen y la pequeña Maya. Los campos aún olían a lluvia y el viento traía el aroma del pasado. El anciano miró en esa dirección durante mucho tiempo. En sus ojos grises se encendió un brillo leve, mitad amor, mitad remordimiento. Una lágrima solitaria cayó resbalando por sus arrugas hasta perderse en la piel áspera de sus manos. «Huyen, hija mía», murmuró. «Si puedes, perdona al muchacho. Se equivocó, sí, pero ya ha pagado por todo». El viento llevó su voz lejos entre los árboles. Cerró los ojos. Una brisa suave pasó sobre él, trayendo el olor de la tierra del sol recién nacido y de esos recuerdos que uno cree olvidados, pero que vuelven cuando el corazón los llama. Al mediodía el cielo se despejó. Los rayos del sol caían sobre las gotas de rocío, haciéndolas brillar como cristales. En algún lugar tras los barrotes, Tuk levantó la vista hacia la ventana por donde entraba la luz. Sonrió débilmente. «Volveré, padre, pero seré otro hombre». Afuera, los campos seguían extendiéndose verdes y tranquilos. Y el camino de regreso a casa, aunque largo y tortuoso, seguía esperando. El sol se inclinaba lentamente tras la hilera de bambú, dejando los últimos rayos extendidos sobre el camino de tierra roja. El olor a humo de paja a flores de palma y el murmullo del viento se entrelazaban creando una melodía suave del campo, aquel lugar que había sido testigo de tantas pérdidas, tantos comienzos y también de cosas inconclusas. Por ese camino avanzaba un hombre anciano con pasos lentos. Era el señor Bach, delgado de cabello completamente blanco con un abrigo marrón gastado sobre los hombros. En la mano llevaba un bastón de bambú. Cada paso era como un compás entre el pasado y el presente. Acababa de salir del penal no como un preso, sino como un padre que cargaba en el alma un arrepentimiento tardío en busca de los fragmentos rotos de su familia. A lo lejos, tras la fila de palmas, se divisaba una casita baja. Del techo salía humo y la risa de un niño flotaba entre el viento. El corazón del señor Bach tembló. Había recorrido un largo camino llevando en el pecho una pregunta sin respuesta. ¿Acaso aún me recordarán? En el patio,
Huyen regaba las verduras. Llevaba el cabello recogido, un vestido sencillo y oscuro, y sus ojos, aunque serenos, tenían una profundidad triste. A su lado, Maya, una niña de unos 8 años, jugaba con un perrito mientras reía cristalina como el rocío. «Bibi, pórtate bien, no corras al huerto o mamá se enojará». El señor Bash se detuvo frente a la puerta. La luz del atardecer iluminaba su rostro, arrugado, surcado por los años. Los recuerdos lo golpearon de golpe el día en que Tuk, su hijo, fue arrestado. El día en que Huyen se marchó con su hija entre lágrimas. Y el momento en que él, cegado por la ira, le dio la espalda. Ahora todo parecía tan tranquilo que dolía. Una suave brisa sopló, haciendo ondear el trozo de tela que Huyen sostenía. Se giró y se quedó paralizada. «Tío Baj», murmuró temblando. Él sonrió una sonrisa frágil. «Soy yo, Huyen. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo estás?» Un silencio se instaló entre ellos. Solo el susurro de las hojas de palma llenaba el aire, como si los recuerdos cobraran vida. Huyen inclinó la cabeza. Respiró hondo y dijo: «Pasa, tío». «Bueno, ha pasado mucho tiempo». Él asintió y cruzó lentamente el portón de bambú. Bajo el alero, Maya pintaba con sus colores. Levantó la vista, los ojos tan claros como el sol. «Mamá, ¿quién es ese señor?». El corazón del anciano se detuvo por un instante. Tú eres Maya, ¿verdad?», tartamudeó. «Sí. ¿Me conoce, señor?», preguntó la niña sorprendida. Él asintió sonriendo con lágrimas contenidas. «Sí, lo sé. Ese nombre lo eligió tu padre». Huyen quedó inmóvil. Aquellas 2 palabras «tu padre» le atravesaron el pecho. Se inclinó hacia la niña y dijo suavemente: «Maya, ve a jugar con Bibi». «¿Sí? Sí, mamá», respondió la pequeña, corriendo, dejando el patio en un silencio tierno y pesado. El señor Bach dejó su sombrero sobre la mesa. Su voz era áspera, cansada. «Sé que no quieres verme, hija, pero hoy tenía que venir. Solo quería mirar a la niña una vez, para poder estar en paz». Huyen guardó silencio. La luz dorada bañaba su rostro y en sus ojos brillaban lágrimas. «No le impido venir, Bach. Pero tengo miedo. Miedo de que el pasado vuelva, de que lastime a mi hija. Ella no tiene culpa. No debe saber lo que pasó». Él asintió con voz temblorosa. «Lo entiendo. No vengo a pedir nada ni a remover el pasado. Solo quería que supieras que Tuk ha cambiado». En la prisión solo preguntó una cosa: «¿Maya ya ha crecido, papá?». Huyen bajó la cabeza. Una lágrima cayó sobre su vestido brillando al sol. «Ya no guardo rencor, Bach. Solo deseo que él viva bien. Para que cuando Maya pregunte, yo pueda decirle que su padre se equivocó, pero supo levantarse». Los ojos del anciano se humedecieron. «Eres fuerte, Huyen. Te debo tanto. Años atrás debí protegerte, debí creer en ti, debí salvar algo de justicia para mi hijo. Pero dejé que todo se destruyera». Ella levantó la mirada y sonrió con tristeza. «No se culpe, Bach. Si no fuera por ese dolor, quizás nunca habría tenido el valor de empezar de nuevo. Todos nos equivocamos. Lo importante es que hoy usted ha vuelto». Un silencio suave. El viento movía las hojas, el cielo se teñía de violeta. De repente Maya regresó corriendo con un ramillete de flores silvestres. «No esté triste, señor, le traje flores». El anciano las recibió. Eran pequeñas flores moradas que temblaban en el aire. Él bajó la cabeza conmovido. «Gracias, hija. Eres buena. Igual que tu padre cuando era niño, también le gustaba regalar flores». La niña sonrió sin saber que aquel hombre era su abuelo. Y Huyen, de pie bajo el alero, los miraba con el corazón apretado entre el dolor, la ternura y una paz extraña. El sol se ocultaba.
El viento traía el perfume de las palmas y dejaba caer unos pétalos violetas sobre el patio. El señor Bach se levantó. «Debo irme ya. Verlas bien. Es todo lo que necesitaba». Ullen lo acompañó hasta la puerta. Su voz era tan suave como el aire. «Puede venir cuando quiera, Bach. A Maya le ha caído bien. Y yo también me alegro de que haya venido». Él se volvió con los ojos húmedos, pero más brillantes que la luz del atardecer. «Gracias, Ullen. Tal vez el cielo aún nos tenga compasión». Se alejó lentamente su figura haciéndose pequeña sobre el camino dorado por la caída del sol. Detrás, Maya lo miraba desde la puerta levantando las flores. «Abuelo, vuelva mañana a jugar conmigo». Él volteó y sonrió la sonrisa de quien ha recuperado un poco de la luz perdida en su corazón. El crepúsculo cayó. En el cielo, las nubes moradas se disolvieron y el viento trajo consigo el olor a tierra, a flores de palma y al aroma de los recuerdos. En algún lugar, Tuk, en la prisión, alzaba la mirada al mismo cielo, sintiendo el calor que creía haber perdido. El primer viento del invierno sopló desde las montañas, trayendo consigo un frío fino que se colaba entre las hojas del betel y los tejados de paja. El cielo se vestía de gris. El sol cansado se inclinaba lentamente detrás de las colinas, dejando hilos dorados que parecían temblar sobre el horizonte. El camino de tierra frente a la casa estaba cubierto de hojas secas. Cada paso hacía un sonido suave como si el otoño susurrara su despedida. A lo lejos, Ye regresaba tirando de su carro de madera. Su sombra se alargaba sobre la tierra húmeda. Los hombros tostados por el sol, la camisa pegada al cuerpo por el sudor, el aliento formándose en pequeñas nubes de vapor. Las tablas atadas detrás del carro chocaban entre sí, produciendo un ritmo constante. Toc, 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 el pulso tranquilo de una tarde en paz. En el patio, Ullen sacudía la harina de arroz de sus manos. Al escuchar el sonido del carro, levantó la vista. Al verlo, sonrió una sonrisa leve, pero tan cálida que el viento pareció volverse más suave. «¿Ya volviste? Pensé que aún estabas en el taller». Ye dejó el carro a un lado, se secó el sudor y sonrió con serenidad. «Terminé antes de lo esperado. Hace frío estos días, quiero reforzar la habitación vieja para que el viento no se cuele. Maya no debe resfriarse». Ullen asintió, pero su mirada se volvió pensativa. «Hoy vino alguien», dijo bajando la voz. «¿Alguien conocido?», preguntó él. Ella respiró hondo antes de responder. «Fue mi suegro, el padre de Tuk. Fue a visitar a su hijo en prisión y luego pasó por aquí». El silencio cayó. El viento cruzó las palmas del patio y las cadenas del carro tintinearon suavemente. «¿Y dijo algo?», preguntó Ye, con voz tranquila, casi un suspiro. «Solo quería ver a Maya». La miró y lloró. «Creo que ya está cansado de tanto rencor». Ye no respondió. Se inclinó para soltar las cuerdas que sujetaban la madera. Sus manos ásperas trabajaban despacio con calma. Ullen lo observaba en silencio, sintiendo en el pecho una mezcla de ternura y de culpa por la paz que él le daba por la vida sencilla que ahora compartían. Al cabo de un rato, él dijo sin levantar la vista: «Ayúdame a meter estas tablas. Pronto oscurecerá». Ella asintió. Los dos cargaron la madera hombro con hombro. El sonido de las tablas al caer sobre el suelo, cloc, cloc, se mezclaba con el soplo del viento. Ninguna palabra era necesaria. Había entre ellos un calor silencioso, una complicidad que hablaba sin voz. Cuando colocaron la última tabla, Ye exhaló un largo suspiro. «Este invierno parece más duro que los anteriores», dijo con tono suave.
Pensaba reforzar el techo con paja y cerrar mejor las paredes. Maya duerme junto a la ventana. Temo que el viento la despierte. Huyen sonrió una sonrisa pequeña pero sincera. Te preocupas por ella como si fueras su padre de verdad. Él la miró con ojos cálidos profundos como la madera vieja. No necesito que me llamen padre. Me basta con saber que ustedes están a salvo y con calor. Ella bajó la vista. Un soplo de viento levantó su cabello. Algunos mechones rozaron su mejilla. Con voz apenas audible preguntó: ¿Estás molesto? ¿Por qué no te conté antes que él vino, Ye? Sonrió con esa dulzura que solo tienen los hombres que saben callar el dolor. No, todos tenemos un pasado. Lo que importa es que estamos aquí ahora. Sus miradas se encontraron. Y en ese instante, Huyen comprendió que a veces el amor no necesita promesas ni palabras. Solo presencia. Ella volvió a la cocina y encendió el fuego. El olor del arroz y del humo seco llenó la casa. Fuera, Ye seguía martillando las tablas. Cada golpe del martillo resonaba firme, rítmico, como el latido del hogar. Desde adentro, la voz clara de Maya rompió el silencio. «Mamá, hace frío, pero la casa está calentita». Huyen miró hacia la puerta donde Ye trabajaba bajo la luz temblorosa de la lámpara. Sonrió y respondió suavemente: «Sí, cariño, porque hay alguien que mantiene nuestro calor». La noche cayó. La luz dorada de la lámpara se reflejaba en las paredes de madera. El viento seguía soplando afuera, pero dentro el fuego crepitaba alegre. Cuando Ye terminó, entró en la casa. Su ropa olía a madera y a humo, pero su rostro estaba encendido por la calidez del fuego. Maya corrió hacia él riendo. «Papá, Ye, mañana hagamos pastelitos de arroz». Él rió, acariciándole el cabello. «Claro, pero solo si terminas toda tu cena». «Lo prometo», gritó ella y corrió a buscar a su madre. Huyen los observó. En la luz del fuego, las sombras de los tres se mezclaban en la pared, una familia sin nombre, pero unida por algo más fuerte que la sangre. Ye se sentó junto al fuego, miró la llama y murmuró: «Durante mucho tiempo pensé que la felicidad era un lujo, pero ahora sé que solo se necesita un lugar al que volver y alguien con quien compartir el silencio». Huyen sonrió. En su pecho algo se derritió. «Entonces, supongo que somos afortunados», dijo. El viento volvió a soplar haciendo crujir las hojas del betel. Pero dentro de la casa, el fuego seguía ardiendo suave y constante. Sobre la mesa, una tela a medio bordar mostraba dos palabras incompletas: paz y calidez. Huyen dejó la aguja, miró hacia Ye, y por un momento el tiempo pareció detenerse. Él, bajo la luz tenue, era la imagen misma de la quietud del hombre que había aprendido a vivir sin ruido, a proteger sin decirlo, a amar sin exigir. Afuera, el invierno seguía soplando. Dentro la casa respiraba despacio, llena de vida, de calor y de perdón. Y en ese rincón perdido entre el viento y la montaña, una pequeña familia seguía viviendo su propia verdad: que no hay frío capaz de apagar un hogar donde alguien aún guarda el fuego encendido.
phúc. Mỗi sớm mai, ánh nắng dọi qua khung cửa sổ, chạm vào tấm rèm đánh thức cả hai bằng một cảm giác bình yên đến lạ. Huyền dậy sớm hơn, cô ra vườn đằng sau, nơi mấy chậu hoa nhài anh đệ trồng đã bắt đầu đơm bông. Mùi hương ấy theo gió len lỏi khắp căn nhà, như lời nhắc rằng dù mùa nào trôi qua, yêu thương vẫn ở lại. Đệ thường bước ra sau, khoác chiếc áo sơ mi còn chưa cài hết khuy, vừa cười vừa hỏi: "Hôm nay hoa nở nhiều hơn hôm qua, phải không em?" Cô chỉ khẽ gật đầu, đáp bằng một nụ cười. Giữa những khoảnh khắc tưởng chừng giản dị ấy, cả hai đều hiểu đôi khi hạnh phúc không cần quá lớn lao, chỉ cần một người để cùng chào buổi sáng, cùng đợi đến buổi chiều, đến chiều để đi làm việc về sớm. Anh phụ cô cướp lại những tấm vải rèm, đếm lại những đồng tiền tiết kiệm trong chiếc lọ thủy tinh đặt trên kệ bếp. Không nhiều, nhưng đó là công sức của hai người cùng vun vén một giấc mơ. Họ gọi đó là quỹ bình minh, vì với họ đám cưới không chỉ là nghi lễ mà còn là một khởi đầu mới, một buổi sáng rực rỡ sau những đêm dài u tối. Cả hai cùng làm thêm giờ, Huyền nhận thêm một vài mối may vá nhỏ, còn Đệ thì chạy giao hàng buổi tối, mệt nhưng không ai than vãn. Có khi về đến nhà, cả hai chỉ kịp ăn tạm bát mì gói rồi cùng nhau nằm xuống, vẫn nắm chặt tay như thể sợ rằng giữa những giấc mơ. Cảm ơn đã đăng ký và theo dõi. Hãy bật chuông thông báo để nhận những video mới nhất.